Bienvenidos a este episodio especial de la Legal Podcast rumbo al Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales 2026. Hoy conversaremos con Renzo Nacarino, fundador y socio de Lexford. Bienvenido, Renzo, ¿cómo estás? Karina, un gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Súper alegre de tenerte en este episodio especial con el Congreso y súper ansiosa también de conocer sobre el export y sobre tu experiencia como abogado. No, gracias a ti por invitarnos. En verdad, me encanta poder conversar de esto. Es mi pasión, Lexford, así que en verdad, gracias por tener este espacio contigo. Gracias, gracias. Y de una me encantaría iniciar conociendo sobre el export y saber, bueno, tú me contabas justo antes de empezar el episodio y en los días previos, inicialmente eras abogado in-house o previo a fundar el export eras abogado in-house. Así que me encantaría conocer qué te llevó a tomar esta decisión de fundar el export y dejar, digamos, esa fase como abogado interno. No, a ver, fue un poco de una mezcla de oportunidad con necesidad. No vamos a dejar de decir que uno tiene que seguir trabajando siempre. Claro. Entonces yo salía de muchos años haber estado trabajando en una compañía y obviamente por estructuración de puestos siempre se necesita, a veces hay una posición que no se necesita tener en ese momento y se dio la oportunidad. La empresa en la que trabajaba me dijeron, nos gusta tu trabajo, había la posibilidad de abrir una firma o sumarme a otra firma, pero escuchando a diferentes amigos, gente del sector, me dijeron, ¿por qué no te animas? Aparte de la coyuntura, había cambiado. Ya hace muchos años que el abogado in-house empezaba a tener un papel mucho más primordial o preponderante en la toma de decisiones empresariales. Y a mí siempre me había gustado esa idea del in-house. Yo siempre me había visto como un abogado interno de empresas. Dije, ¿por qué no armamos algo que sea justamente esa la propuesta de valor? El diferencial, es decir, ser un in-house brindándole servicio a empresas. Pero, como ahora le denominan, ser un ex-house. Entonces, Sí. en esa idea justamente nace la idea del export, poder brindar este servicio, dar esa cercanía a los clientes, ¿no? Claro, claro. Y bueno, me has contado también que parte de tu equipo también cuenta con esta misma experiencia, ¿no? Anteriormente eran igual abogado in-house y actualmente están contigo en Lexford. ¿Cómo ha influido haber contado con experiencia como abogado interno y actualmente estar asesorando a sus clientes? La diferencia en estos casos sí, efectivamente nuestro equipo viene mucho de abogado dentro de empresa, lo cual justamente nos permite tener esa cercanía con los equipos legales o con empresas. ¿Qué nos permite esto? Justamente poder darle una atención desde adentro. Nosotros conocemos muy bien el juego, por ejemplo, interno. ¿Qué significa? Hay Claro. una política interna. Normalmente las áreas dentro de una empresa tienen un sano, lo digo así, un sano conflicto de interés, digamos. Cada uno tiene, y es correcto que lo tengan. Entonces nosotros, si bien estando adentro hemos conocido ese juego, podemos aconsejarlo y sabemos cómo brindar esa asesoría. Entonces, justamente la idea del Exfor y de los socios es esa cercanía que tenemos. Y aparte de eso es que no hablamos como abogados. O por lo menos eso yo lo que siempre trato de soportar al equipo, ¿no? De ratificar con los diferentes clientes es, no esperes que yo te voy a hablar como una firma tradicional, no, yo te puedo hablar, quiero que me pongas en contacto directamente con tu área de marketing, con tu área de finanzas, con tu área de logística. La idea Claro. es que tenemos esa capacidad aparte del juego interno político, es hablarte muy plano. Entonces, y a muchos clientes he dicho, si tú estás esperando que yo te hable como abogado, netamente, digamos, tradicional, si lo queremos ver Sí. así, no soy tu firma. Yo soy una firma, yo vas a esperar de mí otra cosa, otro tipo de servicio. Y esa es la idea, la cercanía, la velocidad que podamos brindarle. Y creo que eso es Claro. lo que estamos buscando ahorita. Claro. ¿Y cómo se ha tomado tus clientes esa respuesta? Yo creo que súper, al contrario, creo que, y es algo que nos enorgullece, que muchas veces los gerentes generales de compañías nos han dicho, ustedes tienen una propuesta de valor muy interesante y que nos quitan un dolor de cabeza. Lo peor es ser un cuello de botella en una empresa, es trasladarle, porque al final si tú lo quieres ver de alguna manera, todos los temas en una empresa son legales. Sí. Entonces siempre nombras a una persona o un equipo a un área en el tema legal y eso se forma un cuello de botella frente al asesor externo. En cambio, si el asesor externo está en capacidad de poder brindar
esta asesoría más cercana y habiendo conocido previamente cómo funciona una empresa a las distintas áreas, le quitamos un dolor de cabeza administrativo inclusive a los clientes. Y hacemos Claro, además que eso, sumado a lo que nosotros proponemos, velocidad, cercanía, ¿no? Y eso es lo que ahorita justamente las empresas están buscando. En un mundo en que es cada vez más rápido, donde la tecnología está tomando un valor mucho más preponderante y hay las herramientas, porque digamos, mm, esto ha cambiado en los últimos años, ya existen las herramientas, ¿por qué no sí. utilizarlas? ¿Por qué no poner en contacto a todos? O sea, ya no es necesario que esté el gerente legal de la compañía, el in-house, en las reuniones legales, ¿no? Ya hay Sí. diferentes formas de hacerlo y eso es, creo que le permitimos a las áreas legales o a las distintas áreas de una empresa enfocarse en lo que tiene que enfocarse y reducir sus tiempos con la parte legal, ¿no? Claro, ¿crees que adicional a esto que me estás comentando, qué otras necesidades consideras que tienen las empresas cuando buscan a un abogado in-house? Yo lo que creo en estos momentos es algo que es, de cierta manera, y lo pongo entre comillas, porque cambia, obviamente, no estar dentro de la compañía, es comernos un poco el pleito. Es decir, muchas veces, y estamos acostumbrados, y me ha pasado también estando in-house, que le preguntas a una firma de abogados, quiero esta decisión, quiero tomar esta decisión, y te dan los escenarios, digamos. Pero nosotros sí aconsejamos, porque sabemos que de cierta manera los clientes buscan, ok, tú me ofreces los escenarios, pero en tu entender, en tu conocimiento, en tu experiencia, ¿cuál es lo que tú aconsejarías? Y eso Claro, es lo que nos ha permitido, diciéndolo desde la posición en la que estamos, obviamente, igual nosotros no somos los que tomamos la decisión, pero sí podemos dar una cercanía con esa toma de decisiones. Y lo que nos ha parecido súper interesante es que o sea, normalmente tú el asesor externo lo tienes para revisar el contrato, por ejemplo, ¿no? El negocio. Ves la sí, parte final, el contrato. Cuando tú aportas valor realmente al cliente, ya no estás solamente en la elaboración del contrato. Te llaman desde el momento de la negociación y ahí te das cuenta que el camino sigue correcto. ¿Por qué? Porque ya tus decisiones, tus consejos, valen la pena tomarlos en cuenta desde el inicio de la negociación. Y eso creo que es importante frente a los clientes, que es lo que están buscando. Alguien que pueda brindarte los escenarios, pero que también te aconseje hacia qué camino. claro, claro, no, tiene muchísimo sentido. Y queriendo conocer un poco cómo ha sido crear tu propia firma en conjunto con tus socios y tu equipo, ¿cómo ha sido esta experiencia de crear Lexford? ¿Qué desafíos has encontrado y cómo los has superado hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que en estos casos, el primero, creo que es clarísimo, sobre todo lo que nos hemos dedicado nuestra carrera a hacer in-house normalmente. El primero, la estructura. Claro, O sea, nosotros hemos llegado, nos han contratado empresas o auditoras, y hemos trabajado, pero ya teniendo la laptop, el correo electrónico, cómo funciona la toma de decisiones en la empresa, todo lo hemos tenido y solamente nos dedicamos a la parte operativa, que es trabajar lo legal. A diferencia de firmar una propia firma, que ahí te empiezas a preguntarte con qué correo funciono, quién lleva las claro, cosas, digamos, cómo me pago, cómo recibo mi claro, sueldo. O sea, todos esos aspectos se empiezan a tomar en cuenta. Y como te digo, la coyuntura ha cambiado en los últimos años. Ahora no, o sea, antes el salto de poder hacer esto hace algunos años para un in-house, firmar una firma, creo que era mucho más titánico. Ahora no, la tecnología nos ha permitido en muchos aspectos dar el salto en una fracción mucho más sencilla, con menos tiempo, con menos costos inclusive, que a la vez se traducen también en menos costos para los clientes, ¿no? Entonces, este tipo de desafíos que nos permite, la coyuntura actual nos permite que sean más sencillos, pero sí, aunque lo veamos de cierta manera como algo sencillo, desde crear tu página web, hace poco creamos nuestra página web, para nosotros ha sido titánico, claro. titánico porque es pensarlo, inclusive, contratar a la firma que te va a hacer la página web. Todas esas cosas son detalles que uno debe tener en cuenta y apoyarse, obviamente. El segundo, y creo que también es el importante, es la parte operativa, ¿no? Entendiendo también que, como te decía, lo del componente político que conocemos dentro de las empresas, ¿no? De esta suerte de conflicto que existe con tus clientes internos desde el área legal interna. Pero y no debemos olvidarnos que ahora somos externos, es una mezcla un poco extraña, pero lo que digamos es, si bien conocemos y asesoramos sobre ella, ya nuestros entregables no se basan en ese aspecto. Entonces, pero es nuestro diferencial, es decir, tenemos que seguir pensando, y es lo que trato siempre constantemente, que cuando hablo con un cliente, yo soy su área legal interna.
Yo no soy su externo, soy su área legal interna. Y eso creo que, por lo menos en la propuesta de valor del Lexworth y siendo un abogado in-house, creo que nunca debemos olvidarlo. Y creo que ese es el diferencial y la propuesta de valor que cualquier profesional ahorita puede tener, que sale ahorita de una empresa y quiere pensar en hacerlo. Creo que me parece súper súper valioso, o sea, súper rico, ¿no? Sí, de hecho, cuando conversábamos la primera vez, sí, sí recuerdo haber afirmado lo mismo, ¿no? Que realmente la propuesta de valor que ustedes dan a sus clientes sí es muy valiosa, o sea, sí creo en ello, porque definitivamente la experiencia y la visión que tiene un abogado interno versus un abogado que solo ha estado en firma varía. Y creo que no hay un camino ideal también, o sea, no creo que para las personas que tal vez están estudiando derecho, no hay un camino ideal, no tienes que No. pasar primero por abogado interno o no tienes por qué pasar toda la vida en una firma. Creo que eso varía según las necesidades que cada quien va teniendo a lo largo de su trayectoria, pero definitivamente yo sí creo que es un plus ser un abogado interno y luego crear tu firma. Justo he conversado, bueno, en mi experiencia yo he estado en firma siempre, pero sí he tenido amigos que han estado en firmas, luego han estado como abogado interno, luego han estado en firmas de nuevo, entonces sí han tenido como bastante experiencia diversa, ¿no? Y sí he logrado identificar lo que tú mencionas, ¿no? Que al conocer la operación de sus clientes, al tener conocimiento de cómo funcionan internamente, también su asesoría, puede expandirse un poco más y puede integrarse mejor con todas sus áreas. Entonces, definitivamente creo que la propuesta de valor que ustedes tienen y que tú estás trabajando con tu equipo es muy importante, ¿sabes? Muy importante para los clientes. Ahorita que mencionabas lo último, de que a los clientes tú les decías, no solo soy un abogado externo, también soy tu abogado interno. ¿Cómo manejas, y esta duda se me generó en este momento, cómo manejas también ese límite con los clientes que, que ya sabes, de pronto pueden dar por hecho que tú vas a conocer el 100% de su operación, pero realmente no la conoces porque en la práctica sí estás como externo, ¿sabes? Ujú. Entonces, ¿cómo manejas esos límites con el cliente? ¿Cómo manejas conocer a tus clientes el mayor porcentaje posible para poder dar una mejor asesoría? Mira, no hay una regla establecida, no te podría decir, esta es la fórmula secreta para hacerlo, porque va a variar. Las Claro, relaciones humanas cambian, cada uno tiene una percepción distinta. Hay con clientes que es más sencillo, hay clientes que lo tienen más claro y hay otros clientes que no. Va variando la situación. Pero lo que yo sí puedo decirte en esos casos es, justamente la cercanía es lo que nos permite identificar eso, escucharlos. A veces nos basamos mucho en que, no, soy el externo, bueno, no soy su abogado especial al 100%, entonces tienes que esperarme. No, tienes que escucharlo. Escuchar cuáles son sus necesidades, sus inseguridades. Y si no conoces algo, mencionárselo. Es muy, muy importante ahorita, creo que la comunicación, como te digo, es fundamental con cada uno de ellos, ¿no? Entenderlos, con sus áreas, el poder hablar directamente con sus áreas nos permite conocer justamente. Por eso es que pongo en contacto a los diferentes abogados del estudio con las diferentes áreas del cliente. Entonces, esto nos permite justamente ir conociendo a cada uno de ellos. Y aparte que buscamos siempre espacios para conocer más el negocio nosotros, porque es vital estar en el día a día. No estaremos dentro, sí, pero es vital estar dentro. Entonces, ¿cómo claro. lo hacemos? A través de reuniones periódicas, pero como te digo, depende de cada cliente, de la apertura que también tenga. Claro. Justo ahorita que te estaba escuchando, recordé, bueno, parte de las nuevas generaciones de abogados y tal vez incluyo a mi generación. Muchos actualmente ya no quieren trabajar en firmas, ¿no? En una firma tradicional, llamémosle así, y quieren justo como tú emprender el camino a crear su propia firma o bien asociarse a firmas que tienen, digamos, una amplitud de servicios distintos, un plus distinto, incluso como el tuyo, ¿no? Eh, ¿Qué consejo le darías a estas personas que están considerando crear su propia firma, considerando que tú ya pasaste esa toma de decisión, ¿sabes? Y que ya estás en la fase de tener lo tuyo, como decimos Ujú. coloquialmente. En todos lados, sí, ¿no? Bueno, que se unan al export, pero no, a ver, el camino creo que estos consejos son más un tema de
cuando hablas cualquier proyecto, no necesariamente a lo legal, creo ya, o sea, creo que esto es Sí, más transversal. Eh, digamos, todo emprendimiento, si, o sea, va a ser tu familia, tu círculo cercano va a ser parte de ese emprendimiento, digamos. Yo tengo a mi esposa, a mi hijo, y ellos me han apoyado desde el primer día, saben que mis tiempos van a ser más limitados. Y ahí mis socios, amigos y diferentes personas vienen a formar parte de este emprendimiento, eres parte de, o sea, y estos esfuerzos, quieras o no, es producto de todo este apoyo. El claro. segundo, como te digo, escuchar. No sabemos, nosotros a veces en nuestro pedestal de in-house, en la que dentro de la empresa el consejo era ley y todo el mundo te hacía caso, o por lo menos si no va con la aprobación de legal, no va, ya, esto cambia, hay que escuchar, o sea, hay que aprender a escuchar, a saber de que no sabemos todo, inclusive todo emprendimiento, como te decía antes, hay que definir con qué correo electrónico. Antes algo que tú ya dabas por hecho, porque existe alguien de Claro, IT que te lo pone en una compañía, no, ahora hay que con qué empresa vas a hacer el correo electrónico, las laptops, quién te lleva las cosas, quién te lleva la contabilidad, la parte de marketing. Es un mundo que como abogados todavía es más difícil a veces comprenderlo. Y ahí sí, muchas veces hay que entender, escuchar, que te enseñen también para poder formar un tipo de emprendimiento. Más en lo legal, que en las firmas es un concepto totalmente distinto a una empresa, digamos, regular, que vende un producto, ¿no? Lo legal tiene unas consideraciones totalmente distintas, desde que hay socios y hay una estructura de pago de los socios, cambia. Y eso hay que buscar cuál es el modelo que más se acomoda a ti, o armar tu propio modelo, pero para eso tienes que escuchar a diferentes personas. En mi caso yo tuve la suerte de conocer a diferentes socios de estudios, y siendo muy sincero, yo no sé, ¿me puedes contar de qué se trata esto? No es que solamente ingrese y se paga, no, cambia, va cambiando la figura, el modelo, los objetivos. Me dejé enseñar mucho por ese aspecto, ¿no? Eh, Como te digo, y dentro de eso es delegar. Delegar también es fundamental. Uno piensa también, no, pero es cobrar, es facilísimo, lo hago yo. No, yo hago mi sí, publicación no, de LinkedIn, hago mi podcast, digamos. Olvídate, no, es imposible. Cada cosa tiene una responsabilidad, propia metodología, propios esfuerzos, y cada uno es titánico, si uno lo quiere hacer de verdad bien. Eso es lo que tú me claro. comentabas, hacer el podcast es súper trabajoso, te viene un montón de esfuerzo, de horas de trabajo. Sí, y Claro. uno no sabe lo que viene detrás. Eso es lo que igual. En la parte de marketing, tengo la gente que me apoya en administración, en la parte de contabilidad, tengo en la parte de planeamiento estratégico, diferentes personas que que ayudan a la firma a poder brindar este soporte operativo legal, ¿no? Claro. Eh, y de ahí darse, por ejemplo, no tan duro a uno mismo, ¿no? Hay días buenos y malos. Conversamos, hay días que uno está con las energías al mínimo, no quieres saber Sí, nada, o dices, sigo por el camino correcto, o sea, sí, tanto esfuerzo, estás cansado, dices, oye, vale la pena, como otros días que estás súper pilas y dices, no, esto es hasta el fin del mundo, ya, sí, somos personas, o sea, hay que darnos sí, cuenta, la energía va variando día a día, y no nos demos tan duro, es parte del proceso dudar, y si hay dudas, inseguridades, transfórmalas en un reto. Eso me ha servido mucho. A lo largo de este tiempo, muchas personas me decían, pero ¿qué pasa si se va este cliente? ¿Qué pasa si no nos va bien? Pero estás perdiendo el tiempo. No, o sea, todo eso dije, ok, entonces así hay que seguir creciendo, hay que seguir teniendo socios, hay que dar un mejor servicio. Y eso lo transformé en retos para evitar esas inseguridades que tenía, esas dudas. Y me dejé de dar tan duro, pensé que teníamos una propuesta de valor para dar, y creo que al final terminó siendo la correcta, ¿no? Y fue variando en el tiempo, como te digo. O sea, seguramente de acá a un año vamos a volver a hablar, espero que sí, por favor. Y claro hablemos de que que los sí, objetivos de las firmas son totalmente distintos a los que claro, son actualmente, o que la firma sí, evolucionó. Eso va a sí, pasar. Y tener socios que se quieran comer el mundo contigo, gente igual que tenga la misma noción, la misma visión, el mismo encanto. Y bueno, para no extenderme mucho más, no olvidar, por lo menos en mi caso, la idea con la que nació el estudio. Ser in-houses, ser ex-houses, por decirlo ahora actualmente. No sí. olvidarnos que esa es la propuesta de valor. No dejar de ser nosotros, ¿no? Y eso creo que, por lo menos si tú me dices qué consejos esos son los que ahorita yo te diría me han ayudado a que esto vaya creciendo en el tiempo. No, me encanta y la verdad es que coincido también plenamente. Como tú decías hace unos minutos, al final crear un proyecto, sea legal o no,
va a pasar también como por el mismo proceso. Y creo que los consejos que das también ahorita aplican a cualquier proyecto. Claramente tiene su guiño especial a los proyectos legales, ¿verdad? Pero definitivamente aplica a todo. Creo que tú diste los consejos que yo igual daría si alguien me pregunta cómo hiciste para crear el podcast, cómo hiciste para crear este proyecto, ¿sabes? Creo que las dudas siempre van a aparecer. Eh, Creer en el proyecto es súper importante, ¿sabes? Creo que eso fue una de las cosas que más me llamaron la atención cuando tuvimos nuestra primera llamada y eso es Ujú. tan importante. Yo recuerdo que cuando creé el podcast, yo decía, antes de lanzarlo, yo decía, ok, pero es que yo creo en mi proyecto. Cuando tú le tienes fe a tu proyecto, creo que es tan poderoso el hecho de uno creérsela y creer en el proyecto así no esté el 100% listo, que creo que también es parte de lo que tú comentabas, ¿no? También en el proceso te vas dando cuenta que tienes que adquirir otras tareas u otros roles. eh, bueno, tener reuniones estratégicas, ¿no? De negocios, tener reuniones con el equipo de marketing, preocuparte un día por tu página web, que tal vez al inicio nunca era como la prioridad, ¿sabes? O Sí, tal vez claro. lo dabas como por hecho, como que, sí, voy a tener una página web, pero ya cuando inicia a crear la página es como, ok, esto sí es una tarea enorme. Totalmente. No, no, no. La verdad, visitarte, ¿sabes? Visitarte por el Gracias. proyecto. Sí me llamó muchísimo la atención desde el momento en que me comentabas tu experiencia y de ese plus que tú das en la asesoría. La verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención, incluso como abogada de firma, ¿sabes? O sea, yo sí creo en que tiene muchísimo sentido también para los clientes. Y bueno, de cara al Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales, que ya estamos a muy pocas semanas de estar en Ciudad de México, ¿qué espera construir Lexford en el Congreso? ¿Cuáles son las aspiraciones o ideas de llegar al Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales? Yo creo, y en este caso creo, comparto mucho eso con los socios, es crear esta conexión de que el mundo ha cambiado, el in-house es cada vez más importante. Hay un ejemplo, y que podamos tomarlo, que lo puedan tomar otras personas si desean también, que otros in-houses, y creo que hay un panel de eso, es qué pasa después de ser in-house. Entonces quiero que vean que hay una posibilidad, hay una opción, y esa es una opción que hemos tomado nosotros, fundar una firma de abogados, perdóname. Eh, y eso yo quiero que lo vean, que es posible, que es súper apasionante, inclusive puede llegar a ser hasta más apasionante cuando eras abogado in-house. Ahora, por ejemplo, para mí es súper rico poder ver otras industrias al mismo tiempo. Entonces, hay una vía después de ser un in-house, si es que quieres no optar por el mismo camino, sí la hay. Y esta es una opción, y creo que es muy valorable en el momento y en la coyuntura actual. Qué emoción, ¿sabes? Y la verdad es que tiene muchísimo sentido, ¿sabes? Creo que es una de las dudas que más tenemos los abogados cuando ya llegamos a un momento donde tú dices, ok, ¿y ahora qué? ¿A dónde subo también? Y me imagino que los abogados in-house tienen también ese mismo cuestionamiento al considerar que su escalera de crecimiento también es limitada, ¿no? Sí. En distintas formas dentro de una firma legal, porque en las firmas legales también tenemos un techo, por llamarle de algún modo, Ujú. y en los abogados internos también. Entonces, me parece súper, súper valioso lo que acabas de mencionar. Sí. Bueno, me encantaría seguir conversando. A mí también me Creo podemos que, hablar horas. creo que este tema es súper importante, ¿sabes? Súper importante. eh, y bueno, definitivamente en los episodios actuales del podcast no hay uno donde estemos conversando de esto, entonces también hablar de esto fue como que me emocionaba un montón, ¿sabes? Presentar un poco esta cara de la moneda del abogado interno era súper importante también para las personas que lo escuchan. Así que nada, súper agradecida Renzo por tenerte el día de hoy en el episodio. Emocionada de conocer a todo el equipo en Ciudad de México, así que De pues todas maneras. fijo vamos a seguir conversando por allá. Y pues nada, dejar las puertas abiertas, como tú dices, dentro de un año vamos a conversar sobre qué tal les ha ido después de un año, ¿sabes? Es más, le vamos a poner una fecha en julio Exacto. del próximo año. El antes y el después.
Sí, No, correcto. gracias Karina, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y conocerte, en verdad. Hacer contigo es súper fácil, lo hace súper sencillo, así que nada, me encanta tu podcast y bueno, me da pena no poder verte ahora en el Congreso, pero bueno, estoy en el equipo del Exfor quien también te conoce, así que podrán conversar ahí largo y tendido también. Claro que sí, yo fijo los busco. Gracias Renzo, gracias por esta conversación, por tu espacio y tu tiempo también para unirte a este proyecto y unirte al Congreso también. Este fue un episodio especial de la Legal Podcast junto al Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales 2026. En los próximos episodios vamos a seguir conversando con más empresas y más profesionales que están construyendo un mejor mundo legal en este 2026. Así que gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias Renzo de nuevo por unirte a este proyecto y nos Sí, escuchamos en el próximo episodio. gracias Karina. Gracias.